comentarle sobre algo que tal vez a usted le pasa, pero no lo han diagnosticado de forma correcta. ¿Conoce el síndrome de piernas inquietas? Bueno, este trastorno afecta entre un 5 y un 10% de la población, quienes durante generalmente el atardecer y la noche no pueden permanecer quietos y por lo contrario los síntomas pueden incluso reaparecer o aumentar. Bueno, queremos entender de qué se trata este síndrome y para eso nos acompaña el doctor Diego García Borreguero, director médico internacional del Instituto Europeo del Sueño. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. A ver, doctor, tratemos de entender primero de qué se trata este síndrome de las piernas inquietas, porque al preguntar por ahí, hacer consultas, muchos pensaban que es tal vez mal hábito de estar moviendo las piernas constantemente mientras uno está sentado, cuando está nervioso a veces, pero no se trata de eso. No, bueno, esto es una enfermedad neurológica, es una enfermedad, es bastante común, aunque es muy severa en el 1 al 2% de la población adulta. Son personas que suelen describir que por la noche, al atardecer, tienen una necesidad imperiosa, casi inevitable, de movimiento de las piernas, constante de movimiento, y lo tienen precisamente en situaciones de inmovilidad. Cuando están quietos, y sobre todo cuando intentan ir a dormir, tienen que estar moviendo, estirando, activando, paseando por el pasillo, yendo a la ducha fría, etc. Doctor, ya vamos a estar teniendo justamente una pregunta respecto de la ducha fría, pero para quienes nos están escuchando y pueden decir, sí, a mí me pasa. Ajá. Yo cuando me estoy quedando dormido es como que pego una patada. Tampoco tiene que ver con esto eso. Es algo... No, esto se llama una mioclonia nocturna y esto es algo relativamente fisiológico, quiere decir que no es una enfermedad como tal. Hay situaciones en que a algunas personas les ocurre con mucha frecuencia y esto puede llegar a ser un problema, pero habitualmente no lo es. Ocurre en personas que llevan mucho tiempo sin dormir, pero esto es algo que no es patológico como tal. Cuando hablamos del síndrome de la pierna inquieta, doctor, ¿desde cuándo se manifiesta? ¿Lo podemos ver en niños, solo en adultos? ¿Se da a diario o es producto o gatillado por situaciones, no sé, de estrés, de angustia? Bueno, vamos a ver, primero las personas que lo tienen son personas que habitualmente tienen familiares, primos, padres, hijos que también padecen algo parecido. La mayor parte de los pacientes, lo típico es que sean mujeres. De cada 10 pacientes, 7 son mujeres, y que comience ya con los primeros embarazos, digamos, en la treintena. Con cada embarazo, la frecuencia, la severidad del cuadro va aumentando. Pero también puede ocurrir, por el mismo motivo, en hombres. Con frecuencia, cuando hablamos de esta enfermedad, los pacientes nos dicen que ya de niños tenían algo, se hablaba de dolores de crecimiento, que es un cuadro un tanto inespecífico, sin un diagnóstico ni un tratamiento claro, y que con el tiempo ha ido tomando forma y haciéndose cada vez más acentuado. Aparece fundamentalmente por las noches. En situaciones de estrés aumenta todavía más, pero en los cuadros severos ya no depende del estrés, tampoco depende de determinados fármacos. Hay algunos que lo exacerban, por ejemplo los antidepresivos tienden a aumentarlo. Es una enfermedad muy relacionada con la falta de hierro. Vamos a estar hablando sobre el tratamiento también y por qué la falta de hierro. Sí. Doctor, pero quiero concentrarme bien y terminar de aclarar qué son los síntomas. ¿Vienen acompañados esta necesidad del movimiento con dolor, por ejemplo? También. Usted hablaba de la ducha fría. ¿Por qué una ducha fría podría llevar a controlar o a tratar de bajar la intensidad de los síntomas? Bueno, vamos a ver, todo lo que suponga actividad física alivia momentáneamente esa molestia. La molestia puede ser dolor o no, o puede ser simplemente algo indescriptible, una necesidad de tener que estirar las piernas. Los pacientes a veces les falta palabras en el vocabulario para poder expresarlo. No necesariamente acompañado de calambres, por ejemplo, trato de imaginar. No necesariamente, simplemente que tienen que estirar las piernas y al cabo de un cierto tiempo tienen que volver a hacerlo nuevamente. Y cuando esto se hace muy severo a lo largo de la noche, dificulta la relajación, dificulta el conciliar el sueño. Claro. Y con mucha frecuencia, bueno, los pacientes consiguen dormir, pero a lo largo de la noche tienen un sueño poco reparador, les vuelve a despertar. La media de horas de sueño en los pacientes que tienen esta enfermedad de manera severa y diaria es de algo menos de 5 horas. Entonces a todo ello se le suma
las consecuencias de la falta de sueño, con lo cual durante el día están cansados, esto día tras día, tras día, claro, tras día. Lo que genera mayor angustia ya al momento del atardecer. Me imagino que esto es un síndrome como que cada vez se va haciendo más angustioso el hecho de que ya empiece a caer el sol y ya saben a lo que se van a tener que enfrentar. Absolutamente. Y asumo que no solamente esta persona que lo padece, sino que su entorno familiar, porque la pareja también lo debe sufrir. Sí. Absolutamente. Hay incluso... pacientes incluso que las actividades de su día las regulan basándose en la existencia o no de esta enfermedad. Yo voy a decir simplemente, un paciente me comentaba que tenía un cáncer, era una paciente, una mujer, tenía cáncer, decía, mire, yo el cáncer, doctor, lo llevo relativamente bien, esto lo tengo más o menos organizado. Lo que no puedo, el eslabón suelto en mi vida es estas molestias en las piernas que no me dejan descansar, se me va acumulando el cansancio, etcétera, ¿no? Doctor, y cuando tratamos de diagnosticarlo, ¿por qué decimos que hay un fuerte número, incluso según data leyendo al respecto, hay un subdiagnóstico de 9 de cada 10 personas que lo padecen, que es muy, pero muy alto? ¿Qué es lo que es necesario para poder determinar que efectivamente se trata de esto? ¿Faltan exámenes o falta conocimiento al respecto? Bueno, vamos a ver, son síntomas un tanto, yo diría, etéreos, son a veces indescriptibles, el paciente no sabe muy bien cómo describirlos. Y esto cuando el médico no tiene mucha experiencia y sobre todo cuando no tiene este diagnóstico en la cabeza, faltan exámenes. Yo más bien lo que diría es que falta educación médica. Este es el primer paso que falta, porque en las facultades de medicina le dedicamos muy poca atención a este cuadro, muy poca o ninguna, en mi época ninguna. Entonces, los médicos, el médico tiene un número de diagnósticos en la cabeza, esto es necesariamente así. Aquello que no tiene en la cabeza no lo va a ver en el paciente. Claro. Entonces, esto hace que pase desapercibido. El otro problema que tenemos es que estos síntomas fácilmente se confunden por otro tipo de enfermedades. ¿En qué piensa el médico? Piensa en ansiedad, piensa en insomnio, piensa en problemas circulatorios, piensa en problemas de dolor de tipo artrosis, etc. Y el problema es que pensar en este tipo de problemas hace que se lleve a tratamientos diferentes, con lo cual estos pacientes al final no reciben el tratamiento adecuado. Ahora, cuando hablamos del tratamiento, y justamente aquí quiero llegar, usted hablaba también que, por ejemplo, se produce mucho producto de tomar antidepresivos o que lo pueden incrementar. ¿Cómo es eso? Bueno, los antidepresivos tienen este problema como efecto secundario. Es decir, si yo como médico pienso que un paciente concreto lo que tiene es una depresión y como resultado de eso le voy a dar un antidepresivo, lo que voy a hacer incluso es exacerbar aún más la enfermedad. Agudizar más el problema y además agudizar la depresión producto del mal dormir que nos lleva a absolutamente, ninguna... lo acaba de decir usted, absolutamente. Entonces, bueno, aquí se va creando un círculo vicioso. Estos pacientes durante mucho tiempo, me vienen pacientes que llevan ya décadas con este problema, décadas que les resta calidad de vida, les resta capacidad de trabajo, capacidad de disfrutar de la vida por falta de descanso, ¿no? Ahora, doctor, cuando hablamos de que está asociado al hierro, ¿esto es el hierro en todo nuestro organismo, en una parte particular? ¿Hay tratamiento? Porque hasta ahora se ve bastante negro el panorama. Bueno, está asociado a la falta de hierro y por esto las mujeres lo tienen con mucha más frecuencia que los hombres. Pero el problema es que el hierro que falta no es el hierro que nosotros, el hierro periférico que medimos en un análisis de sangre. Bien, también a veces se puede con un análisis de sangre determinarlo. Lo habitual es que sea el hierro cerebral el que está reducido. Entonces, personas que han tenido a lo largo de su vida con frecuencia anemia o falta de hierro y que ahora mismo quizá tienen el hierro periférico compensado, lo que no saben es que su hierro cerebral está bajo. Medir el hierro cerebral hasta ahora ha sido un gran problema. Recientemente se han desarrollado técnicas que nos permiten medir con bastante certeza la cantidad de hierro. Son técnicas no invasivas, mediante una ecografía. Nos permiten medir el hierro cerebral que tiene una persona y las posibilidades de tratarlo e incluso de curarlo mediante administración de hierro intravenoso.
Lo que tenemos es que dar una cantidad de hierro que eleve lo suficientemente el contenido de hierro periférico y que a lo largo de los meses vaya entrando en el cerebro. Doctor, ¿y esto se hace con una sola vez o es un tratamiento al cual la persona debe asistir, no sé, de manera semanal, mensual? No, normalmente es una vez. Normalmente es una vez que la dividimos en 2 infusiones por temas de tolerancia del hierro, pero si no hay pérdidas de hierro, al cabo de unos 3 a 6 meses, va a tardar un poquito en entrar en el cerebro, al cabo de un cierto tiempo los síntomas van a ir mejorando en prácticamente la inmensa mayoría de los pacientes. Si hubiera pérdidas, si hay motivos de pérdidas, hay pérdidas de tipo digestivo, por ejemplo, o si las pérdidas son de tipo ginecológico, entonces el hierro puede volver a bajar, en cuyo caso habrá que pensar qué hacemos con esa fuente de pérdidas de hierro. Eso le iba a decir, porque en este caso estamos atacando la problemática puntual, pero debe haber una razón por la cual esta persona no tiene la cantidad de hierro. Puede haber sido una anemia puntual, por ejemplo, después de un embarazo. Sí. Pero eso generalmente se manifiesta en el hierro periférico, lo que ya nos explicaba. Sí. Entonces, ¿por qué no tratar de ver cuál es la causa de por qué este hierro cerebral no se está manteniendo en sus niveles normales y tiende a bajar? Bueno, porque la causa puede estar en el pasado. Que hubo una época, bueno, pues que con el embarazo, vamos a poner un ejemplo, con el embarazo se produjeron pérdidas de hierro, bueno, la mayor parte del hierro va al bebé, recién al niño. nacido, claro. Entonces, esto se produjo en algún momento en el pasado, no hay mayor problema, pero simplemente no se ha repuesto. Entonces, y esto es lo más habitual, con una administración de hierro intravenoso podemos solucionar ese problema. A veces el problema puede estar en algo actual. Quiero decir también el menor porcentaje de casos. En los casos en los que el problema es actual, pues o la persona tiene problemas de tipo dietético o tiene problemas de tipo ginecológico o también incluso de tipo digestivo, bueno, habría ya que investigar porque las causas son múltiples y estas causas con frecuencia son reparables. Doctor, ¿y tiene un efecto secundario esta administración del hierro intravenoso? Tiene 2 posibles complicaciones que si se tienen en mente son perfectamente controlables. Una de ellas es la sobrecarga de hierro. Lo hacemos habitualmente, yo soy neurólogo, pero lo hacemos con un hematólogo habitualmente, o al menos con un internista, con alguien que esté... la sobrecarga de hierro es algo que es perfectamente, si se hace con cuidado, si se monitorizan regularmente los niveles de hierro, es algo perfectamente prevenible. El otro problema que puede tener es una reacción alérgica en la sangre, se llama anafilaxis, que en los compuestos más modernos tienen con muy poca frecuencia. Incluso si se produce una durante la infusión, son perfectamente tratables in situ mediante administración de corticoides. Ahora, doctor, sobre todo en este último año, en nuestro país el tema de las alergias ha sido terrible. Han sido muy intensas, mucha gente que no sufría de alergias lo ha padecido durante estos últimos meses de primavera. Tengo entendido que los antihistamínicos también podrían gatillar este síndrome, ¿es así? Sí, claramente sí. Y esto es de un día para otro, porque convengamos que las molestias tampoco se puede dormir bien, muchos roncan, viven con la nariz tapada. Vamos a ver, aquí hay una conjunción de factores. Un antihistamínico en una persona no predispuesta, y cuando digo predispuesta he mencionado un poco de pasada inicialmente que aquí hay un elemento genético. En una persona no predispuesta y con el hierro habitualmente no produce ningún problema. Si tenemos un hierro un poco limítrofe y además hay factores genéticos, el antihistamínico puede tener problemas, puede generar un síndrome de piernas inquietas que acentúe el malestar del paciente. Entonces, bueno, son varios factores que hay que tenerlos en cuenta. Exacerban los síntomas, exacerban en una determinada medida los síntomas. Tenemos tratamientos para ello y podemos dar tratamientos farmacológicos que actúan con mucha eficacia mientras damos el tratamiento. Ahora bien, el hierro va a ser, de alguna forma, va a llevarnos a una remisión probablemente definitiva. Ahora, doctor, para quienes nos estén viendo, por ejemplo, o escuchando y puedan decir, sí, me pasa a veces,
¿Qué tan recurrentes deben ser los síntomas para visitar a un médico, para tener ya un diagnóstico? Y se dan desde una cierta edad en adelante. Hablamos que había algunos signos cuando eran niños, que generalmente se daba más en las mujeres, que es lo típico que pasa. Nosotros los males nos afectan más que a ustedes por alguna razón. Bueno, porque pierden más hierro. En este caso sí, tenemos el caso del embarazo. Le podría enumerar otras enfermedades que ustedes ni las mujeres ni las padecen. Ay, sería maravilloso, nos juntamos también las hay, ¿no? Pero esta enfermedad por los problemas de hierro tiende a ser más frecuente en mujeres, ¿de acuerdo? También hay pacientes que no han tenido nunca nada en la infancia y de repente a partir de los 40 años, por ejemplo, empiezan a tenerlo, o incluso también más tarde. El curso de la enfermedad es variable. Lo habitual es que en algún momento empieza a hacerse cada vez más frecuente, cada vez más severo, y en algún momento hay que consultar al médico. Respecto a la primera pregunta, ¿cuándo acudir al médico? Bueno, siempre que al paciente note un deterioro en su calidad de vida, es decir, de manera regular tenga dificultades para dormir y descansar lo suficiente, siempre que esto le impida pues hacer una vida social normal. No puedo ir a un cine por la noche, no puedo tomar un avión por la noche porque voy a estar mal, o siempre que yo sepa que porque me muevo mucho por la noche, por la mañana voy a estar más descansado, rindo menos en el trabajo, disfruto menos de las actividades diarias. Aunque esto ocurra ocasionalmente, es ya suficiente motivo para acudir al médico y realmente se puede hacer algo ahí. Siempre el neurólogo. Bueno, o al especialista en sueño, a alguien que conozca esta enfermedad. Hay neurólogos que, aunque en principio es una enfermedad neurológica, pero que tampoco tienen mucha experiencia, que quizás sea la forma de iniciarlo. Doctor, ¿cuáles son los resultados de tratamientos como por ejemplo con opioide o incluso antiepilépticos que también se usan para este síndrome? Bueno, los antiepilépticos son eficaces, están muy bien estudiados. El problema es que son tratamientos sintomáticos, tienen algunos efectos secundarios, producen un poquito de mareo, inestabilidad por la mañana, pero son tratamientos sintomáticos. Es decir, yo a los pacientes también les pregunto mucho, ¿usted quiere un tratamiento que posiblemente le quite los síntomas por completo, pero que va a tener que estar tomándolos toda su vida? Igual que quien toma un antihipertensivo, es decir, el día que se olvide los síntomas van a reaparecer nuevamente, o quiere que busquemos algún tipo de fórmula en la que con gran probabilidad vamos a conseguir eliminar la enfermedad. Usted quiere, un ejemplo que les pongo, quiere que tratemos su catarro a base de analgésicos antiinflamatorios, o quiere que busque un antibiótico, suponiendo que sea de origen bacteriano, que elimine la causa. Es este un poco el planteamiento que se está estableciendo ahora mismo con respecto a esta enfermedad. Intentar ir a curar o ir a tratar. Ambas cosas son posibles. Ahora, ya para terminar, porque se nos va el tiempo, pero riesgos asociados a esta enfermedad. Sé que hay otros que pueden ser a lo largo del tiempo bastante graves. Bueno, si no hacemos nada, en esta enfermedad hay un riesgo, bueno, primero, esto ya lo ve el paciente, de deterioro de calidad de vida, de baja productividad, etcétera. Se puede vivir con una piedra en el zapato, llevando siempre una piedra dentro del zapato. Por poder se puede, pero la vida que vamos a llevar con ella va a ser de poca calidad. Ahora bien, riesgos a largo plazo. El más importante es un incremento del riesgo de hipertensión y del riesgo de padecer de enfermedades cardiovasculares. Es un riesgo entre 2 y 3 veces mayor. A todo esto, este riesgo viene generalmente generado por múltiples factores. Pues uno de ellos va a ser la obesidad o no, el tabaco, los genes, el colesterol, etcétera. Este va a ser otro factor de riesgo cardiovascular. Por otro lado, también el riesgo de acabar padeciendo un problema de tipo cerebrovascular, tipo ictus, es algo mayor. Bueno, a tener entonces mucho cuidado y por lo mismo consultar con el especialista. Doctor García Borreguero, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. A ustedes, ha sido un placer. Muy buenos días.